Buenas tardes, todos amables asistentes que nos acompañan en esta tarde. em, en una más de nuestras sesiones del Seminario Permanente de Etnobiología. Este tema que está en torno al manejo de los recursos naturales y todas las asociaciones que por el manejo humano surjan en las diferentes disciplinas. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta sesión del mes de marzo. Para quienes se nos unen en primera ocasión, pues este es un seminario permanente que se transmite ahora de manera virtual cada jueves, el último jueves de cada mes, y tratamos toda esta diversidad de temas bajo nuestro lema de el diálogo de saberes en torno del patrimonio biocultural, tan rico en nuestro país como todos sabemos. Y bueno, en esta tarde calurosa en Mérida y los que nos acompañan desde otras latitudes, bueno, pues tenemos también diversidad de climas. Así es de que en esta ocasión tenemos a un ponente que se nos une desde el vecino país de Canadá. Afortunadamente, es una de las ventajas de estos seminarios virtuales. Tenemos estas visitas que de otra manera quizás sería muy difícil. Pero en esta ocasión tenemos un tema muy interesante que nos aborda desde la intersección de ciencias sociales, ciencias ambientales, y es una intersección muy interesante que tendremos esta tarde. Ojalá que participen con nosotros. La dinámica, bueno, tendremos la exposición del ponente, que será presentado por el doctor Miguel Pincus, y después de su presentación abriremos una sesión de preguntas y comentarios. Y bueno, pues para eso tenemos hasta las 8 de la noche. Ojalá que se animen a participar y tendremos seguramente una sesión muy enriquecedora para todos. Bueno, entonces dejo el micrófono con el doctor Miguel Pincus para que haga presentación de nuestro ponente. Adelante, Miguel. Muchísimas gracias, Tere. Muy buenas tardes. Pues hoy nos engalana nuestro seminario el doctor Carlos Avendaño. Él va a presentar la intersección entre las ciencias de la tierra y la comunidad rural en la franja transversal del norte, Guatemala. Carlos es biólogo formado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, la USAC, en donde inició sus experiencias con las comunidades rurales de Guatemala. Estudió una maestría en desarrollo rural y recursos naturales en el Colegio de la Frontera Sur, en México, un diplomado en forestería comunitaria en Flaxo, una maestría y doctorado en geografía y física de la Universidad de Toronto, en Canadá, y un postdoctorado en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá. Y desde hace aproximadamente, desde 1997, Carlos ha trabajado y trabaja con equipos interdisciplinarios en la búsqueda de establecer un puente de colaboración entre la academia y la soberanía local comunitaria, lo que habíamos estado platicando de este diálogo de saberes, ¿no? Entonces, él es lo que trabaja. Forma parte del grupo de Ciencias de la Tierra y Soberanía Local y del grupo de paleoecológico del proyecto arqueológico Salinas de los Nueve Cerros. Y actualmente da clases en la Universidad de Toronto, en el College George Brown y Escuela de Biología de la USAC. Y pues bueno, pues sin más preámbulo, dejamos con ustedes a Carlos Avendaño para que nos dé su presentación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y una vez más gracias por la invitación a estar en este seminario. Para mí es
Es un gran honor estar con ustedes. Platicábamos antes de comenzar la señal que con Miguel nos conocemos de hace mucho tiempo, ya hace 2 décadas aproximadamente. Entonces para mí es todo un honor y todo un gusto estar presente hoy en este seminario, en donde él participa ya como, pues, como profesor y como investigador, y con el resto, pues, de la comunidad científica de la península de Yucatán y del resto del mundo, a ver qué nos está escuchando. Entonces voy a comenzar con mi presentación. Ok, entonces yo creo que ya la ven. Eh, el día de hoy voy a contar un poco de esa historia personal en la que he estado aprendiendo desde finales de los 90, más o menos años 96, 97, cuando estaba a mediados de mi carrera de biología en Guatemala, en la USAC. Cómo aprendí a través de todos estos años cómo ser un biólogo en un país como Guatemala, en un contexto latinoamericano. Entonces es un poco de mi historia personal que hoy les voy a compartir y cómo me acerqué a trabajar con ciencias de la Tierra durante mi carrera y a hacer una ciencia exótica todavía, poco explorada en nuestros países, ver cómo es posible establecer un diálogo con una comunidad a pesar que uno esté trabajando con una ciencia que no es común, que no es tan reconocida todavía a nivel científico en Latinoamérica. Cada vez tiene más relevancia. Voy a comenzar con este diálogo y mis amigos de la etnia maya quechí, si me escuchan tal vez se van a reír de mi pronunciación, pero este es un diálogo que aprendí desde hace ya mucho tiempo y que representa mucho de lo que he aprendido de ser científico en Guatemala. Masala Chool, dice una persona, y Salin Chool, Bantiosh Utlaat, responde la otra persona. Sa, Bantiosh, Bachicacue, Chicue, Chipec. Esto quiere decir básicamente en el idioma maya, está bien tu corazón. Uno pregunta de esta forma, ¿cómo estás? En el idioma maya quechí uno pregunta si está bien tu corazón. Y uno responde, sí, está bien mi corazón. Muchas gracias. ¿Cómo está el tuyo? Pues está bien, muy bien, gracias. Este es un diálogo que aprendí y uno preguntaba, ¿y a dónde vas? Chicacue, chicue, chibec. Pues por ahí voy a pasear, voy a caminar. Y quería comenzar con esto porque en un contexto latinoamericano, en Guatemala, como es en México, vivimos en países multiculturales, en el que no solamente tenemos lenguajes distintos, sino también tenemos un lenguaje de cómo aprender ciencia, de cómo construir ciencia, y eso históricamente ha desarrollado barreras para establecer ese diálogo de saberes. Entonces es un proceso, no es un evento, el cómo romper esas barreras para establecer colaboraciones horizontales entre la academia y la comunidad rural. El día de hoy dedico esta presentación a un amigo y colega, don Ramiro Tosh, un líder comunitario con quien trabajamos por muchos años. Lo conocí desde el año 98 aproximadamente en la evolución de la Chua. Si lo ven en la presentación, es quien tiene la camisa aquí de color amarillo. Él falleció el año pasado, lamentablemente. Gracias a él logramos trabajar mucho y aprender bastante. Y hoy en esta presentación represento a muchas personas. Yo soy solamente una voz que representa a colegas, estudiantes con quienes hemos trabajado bastante. Y también dedico esta presentación al resto de líderes comunitarios que han facilitado y nos han ayudado a aprender en esta universidad comunitaria. También a las autoridades locales de todas estas comunidades y guardarrecursos del Parque Nacional Laguna La Chua y su administración, que sin ellos también no hubiéramos aprendido todo lo que sabemos hoy. Entonces, la presentación de hoy en día la he partido en estas 3 secciones. Básicamente, contarles cómo fue que me acerqué a aprender cómo hacer ciencia en nuestro país en estas fechas, entre el 98 y el 2005. Cómo
aprendí que era la franja transversal del norte, que voy a mostrar en unos mapas donde queda en Guatemala, muy cercano a Chiapas, México. Luego de eso, en el 2012, después de regresar de mi doctorado y maestría en geografía física, ciencias exóticas, como les contaba, cómo retomé ese trabajo comunitario que ya había desarrollado por varios años. Y hasta el presente, pues, cuáles son las lecciones de trabajar con las comunidades, con estas ciencias, como les llamo, no convencionales. Pues para comenzar, localizando dónde está Guatemala, ¿verdad? Aquí vecino con México. Estamos en esta localidad al inicio de Centroamérica, en un puente geopolítico entre Norteamérica y Centroamérica, súper interesante donde estamos. Y la franja transversal del norte es básicamente esta línea punteada que vemos acá, que está ahí al pie del cerro de toda esta serranía, entre la Sierra de Lacandón, la Sierra de los Cuchumantanes, Sierra de Chamá hasta Izabal. Toda esta es la franja transversal del norte, que históricamente en los últimos 70 años ha sido una zona de colonización durante la guerra civil, durante el conflicto armado que tuvimos en Guatemala entre el año 60 hasta el año 96, una zona bastante compleja. Localizada en este círculo está la ecorregión del Achua, que es donde me voy a centrar hoy en día para contarles mi experiencia comunitaria, entre el municipio de Cobán y el municipio de Ixcán, en los departamentos de Alta Verapaz y de El Quiché. Es una zona tropical con bastante lluvia, recibe toda esta precipitación horizontal del mar del Caribe y por eso presenta estos bosques tropicales exóticos lluviosos con una alta diversidad. Tiene una importancia internacional, se le ha reconocido como un sitio de conservación, un sitio Ramsar, la ecorregión del Achua, un sitio de importancia para aves endémicos, exóticos y nacionales. Es una zona de migración, también para las aves, no solamente para las personas, y como les contaba, muy cercano a la frontera con México. Aquí la ecorregión está aproximadamente a 15 kilómetros de la frontera con Nueva Orizaba. Y como sabemos, la zona de Chiapas pues, también es una zona súper interesante y compleja en términos sociopolíticos. Entonces, es en este lugar donde aprendí mucho de cómo ser biólogo en Guatemala. Con una visión más cercana, así se ve este paisaje, como les contaba, a 12 kilómetros de la frontera con México. Este polígono que ven ustedes acá es el Parque Nacional Laguna La Chua, que se estableció en el año 96, justamente cuando la guerra civil, el conflicto armado terminó en Guatemala. Se formó como un parque, como un polígono, que inició su formación en el año 74, cuando ya había personas habitando toda esta región. Entonces tenemos aquí un parque nacional en una zona bastante compleja en términos sociopolíticos y económicos por intereses de extracción de petróleo, zonas agrícolas para monocultivos, cardamomo bajo sombra y hoy en día de palma africana. Entonces es en este lugar en donde empiezo a aprender y les voy a contar un poco de historia. Alrededor de todo este parque es donde tenemos aproximadamente 50 comunidades de etnia quechí. Y en esas comunidades es donde trabajé y he trabajado por muchos años. Si lo vemos eso se ve más resaltado acá, ese contraste entre este parque que está aislado básicamente, dos fragmentos de vegetación grandes, que pueden en el largo plazo resultar en una desventaja para la conservación de la diversidad biológica al maximizar la conservación solamente de este parque. Este es un diagrama que muestra desde el año 54 hasta el presente cómo se ha fragmentado esta zona. Básicamente por la apertura de la carretera de la franja transversal del norte, como ya les mencionaba, y por el asentamiento de comunidades
que se establecieron como aldeas modelo durante el conflicto armado. Es decir, las comunidades maya quechí fueron establecidas bajo un ordenamiento territorial no compatible con la cosmovisión de ellos, en una rejilla y no como ellos acostumbraban a establecer sus paisajes. Entonces, es en el año 98 cuando aterrizo en este paisaje complejo de la ecorregión de la Chua, aprendiendo en la carrera donde estaba estudiando biología en la USAC, esta visión de biología de la conservación occidental en una perspectiva parche corredor matriz. Entonces vengo aquí con recién salido de mi carrera, súper joven, antes de irme para mi maestría en México, con esta visión de cómo trabajar conservación en un paisaje de este tipo, ¿verdad? Donde la posguerra ha dejado un legado bastante fuerte. Me tocó estar en linchamientos, por ejemplo, en el año 99, durante mi práctica de la carrera, estuve en un linchamiento y estuve cercano a otros. Entonces, pues me tocó de una forma fuerte aprender, bueno, soy biólogo, soy científico y esta es la realidad de mi país. Entonces, y poco a poco, conociendo esa realidad desde la capital, donde se estableció una burbuja, donde no se conocía mucho de este conflicto, a pesar que sí pasaban cosas dentro de la capital. Afuera de la capital, pues era mucho más obvio lo que pasaba con este conflicto armado en nuestro país. En esos primeros viajes que tuve hacia la región de la Chuap, fui conociendo cómo la gente miraba sus paisajes y fui aprendiendo que no solamente los científicos éramos los que sabíamos, ¿verdad? Con esa visión que uno aprende de un científico. Comencé a transformar esa visión vertical, de un diálogo vertical en el que se asumía que el científico es el que sabe y es el que enseña, y los otros son los que no saben y por lo tanto deforestan, por lo tanto cortan los bosques, etc. Cuando llegué a estos paisajes, pues me di cuenta que no era tan sencillo esa versión lineal de la historia, y comencé a aprender de mis amigos, les llamo hoy en día, de mis amigos mayas quechí, sus conocimientos, su cosmovisión, y aprendí de esa forma a establecer un diálogo horizontal. Y cuando menciono aprendí, represento a muchas personas que llegamos juntos a esta realidad, a estos paisajes. Entonces comenzamos a aprender cómo platicar, cómo establecer esa colaboración, esa urgencia de poder colaborar como un científico en esa realidad tan compleja en nuestro país. Comenzamos a trabajar con el Parque Nacional Laguna La Chua, que se acababa de establecer. Trabajamos en el establecimiento de plan de manejo, ¿verdad? No solamente trabajando adentro del parque, sino también afuera del parque. Y de esa forma empezamos a contrastar esa visión ecológica de biología de la conservación convencional. Al año siguiente, en el año 2000, tuve la gran fortuna de hacer mi maestría en el Ecosur, en el Colegio de la Frontera Sur, donde conocí a Miguel y a muchos otros colegas que hasta hoy en día seguimos en contacto. Estoy muy contento que todavía, a pesar de tanto tiempo, estamos todavía platicando y sabemos qué pasa con nuestras vidas. En la maestría aprendí mucho de esa visión del desarrollo rural en un contexto latinoamericano. Y cómo aproximarnos como científicos para colaborar de una forma más genuina en esa soberanía local. Durante la tesis de maestría tuve la fortuna de vivir en una comunidad por 9 meses y aprendí mucho, conviví mucho, se estableció bastante confianza con muchas de las personas comunitarias y aprendí mucho en esos meses qué es el trabajo comunitario. Colaboramos con muchos colegas y formamos un programa que duró aproximadamente 4 o 5 años, le llamamos el COMPAI, Programa de la Conservación y Manejo del Paisaje. Muchos colegas trabajamos juntos y aprendiendo cómo hacer ecología, una ciencia tal vez mucho más aceptada, reconocida y desarrollada en nuestros países. Cómo entender un paisaje.
tuve la fortuna de aprender de Julio Morales, un biólogo guatemalteco, etnobiólogo, que nos ayudó a desarrollar talleres comunitarios. Cómo hacer una agenda, cómo establecer actividades dinámicas, pensando que es un taller en donde se trabajan con diferentes idiomas. Y para un lado puede ser totalmente aburrido escuchar a unos científicos emocionados hablando de ecología. Cómo hacer dinámico y amena una reunión a mediodía cuando son 35 grados centígrados, por ejemplo. Entonces Julio Morales nos ayudó bastante a cómo trabajar desde esa perspectiva y a introducirnos a la interdisciplina, a la etnobiología. Comenzamos a trabajar con otras disciplinas, con antropólogos. Menciono aquí un par de nombres, Jairo Hernández y Cristian de León, que nos ayudaron a despegar de esa visión biológica, ¿verdad? Bastante contextualizada en la ecología del paisaje. Aprender a reconocer otras visiones y la importancia de la historia comunitaria. Y en esos años, pues fue mucho el cuestionamiento crítico de cuál es el papel de un biólogo en Guatemala. ¿Qué hace un biólogo en un país como los nuestros, que tenemos esas condiciones, esa historia sociopolítica bastante compleja? Durante esos años, esta es una ilustración, es de mi tesis de maestría. Logré conseguir financiamiento para transformar mi tesis de maestría del Ecosur en un folleto no científico, sino popular, en donde se hizo una traducción en español de todo el material de la tesis de maestría. Esa es una de las ilustraciones que tengo hoy en día por mi amigo Julio Flores, con que todavía estamos en contacto, de cómo trabajar y manejar un paisaje para compatibilizar la conservación de los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, yo trabajé con escarabajos coprófagos, o los escarabajos caqueros que les llaman. Si ven en esta esquina, al lado del armadillo, están los escarabajos descomponiendo materia orgánica como un servicio ecosistémico. Entonces yo trabajé con estos bichitos por mucho tiempo, con mi asesor Alejandro Morón, Jorge León, y también con el biólogo guatemalteco Enio Cano, quien lamentablemente falleció hace 2 días, y también a quien le dedico esta presentación. Con él trabajé bastantes años y aprendí bastante en este mundo de los escarabajos. Entonces, pues, este fue un acercamiento de cómo transformar material científico en material de conocimiento comunitario, ¿verdad? No solamente publicaciones en revistas científicas, sino también publicaciones en talleres con material que contribuya a la educación local desde una perspectiva científica y que complemente el conocimiento que ya existe, ¿verdad? Esto es sin asumir que no existe conocimiento, sino que sí existe comunitario. Y como científicos, ¿cómo podemos contribuir a ese conocimiento local? Esta es otra ilustración en donde platicamos sobre esa importancia de cómo establecer una restauración del paisaje desde la perspectiva ecológica. Este fue, como les comentaba, un documento español quechí. Hace 20 años, por ejemplo, la población en estas comunidades no sabía leer maya quechí. Y fue una de las lecciones que tuve. Yo muy emocionado, motivado, distribuyendo este material, pero aprendiendo que no todos lo podían leer. Y fue una de las grandes lecciones, ¿verdad?, sobre este proceso, ¿verdad?, que hasta hoy en día pues repercute en cómo distribuir ese conocimiento científico, aún trabajando con la ecología del paisaje. Entonces, durante todos estos años pues, se desarrolló confianza, amistad y reciprocidad entre la comunidad y la comunidad científica que estábamos trabajando durante esos años. Aprendimos mucho sobre las comunidades, sobre sus paisajes, y aprender a hacer ecología del paisaje comunitario, aprender a leer el paisaje y no tener una visión superficial de un paisaje con milpa y pensar por qué está deforestado, etcétera, sino ir más allá y aprender de la historia comunitaria. ¿Por qué se ha motivado este tipo de paisajes? ¿Y cuál es
cuál es el legado de esa historia reciente, por ejemplo, como de conflicto armado. Entonces, siempre seguimos con esa gran pregunta: ¿cómo establecer un diálogo cada vez real, cada vez más real, en el que no solamente sea una visión unilateral de cómo hacer ciencia, llegando con una agenda de qué queremos hacer como científicos, sino aprender a platicar y a producir algo en conjunto con la comunidad? Aquí en esta fotografía están los colegas Armando Higuero, es un biólogo que ha trabajado con mucha gente en Guatemala, y el comunitario Ángel Shaw, con quien todavía, hasta hoy en día, 20 años después, seguimos todavía chateando por el WhatsApp. Todavía gracias a esa amistad que se estableció durante mucho tiempo. Entonces, luego en el 2005 me fui a mi doctorado a trabajar una temática distinta, la paleoecología, perteneciente a las ciencias de la Tierra. Una disciplina, tal vez en nuestros países, no desarrollada ampliamente, ¿verdad? Todavía exótica, ¿verdad? Pero en esos años me motivé a hacer estas nuevas preguntas de investigación: cómo evolucionan los paisajes y reconstruirlos para aprender el legado cultural de los mayas, por ejemplo, en cómo manejaron sus paisajes. En estos primeros años, como les conté, aprendí de la escala ecológica del paisaje, en una escala de tal vez 50 años, cómo cambian los paisajes. Y mi pregunta fue, bueno, ¿qué pasó antes? ¿Y qué legados hay todavía en los paisajes actuales? Entonces, pues, me motivé a ir a Canadá, donde hoy estoy aquí en día todavía. Me quedé por motivos personales, pero me motivé a esa exploración de un paisaje en la escala de miles de años, en cómo los paisajes evolucionan y por lo tanto cómo trabajar la paleoecología para reconstruir paisajes, irnos atrás en el tiempo como una máquina del tiempo, básicamente, utilizando microfósiles y macrofósiles de otros indicadores. Entonces ahora la pregunta era cómo reconstruir la paleoecología del paisaje comunitario. Entonces hubo una evolución de preguntas, contraste de hipótesis, exploración de intereses, del aprendizaje comunitario, intercambio de conocimientos, todo esto durante estos 6 años que estuve en Canadá, haciendo mi doctorado en geografía física, en colaboración con mis asesores Sharon Cowling, Sarah Filkenstein y Juan Carlos Berrío, aprendiendo a trabajar microfósiles. Por ejemplo, me fui de los escarabajos que les comentaba, que indican escalas de 5 a 10 años en un paisaje, a trabajar con microfósiles que se van mucho más allá, a una escala paleoecológica hasta miles de años, ¿verdad? Entonces eso fue lo que aprendí en esos 6 años. Entonces, a la hora de regresar a Guatemala en el 2012, después de terminar mi doctorado, ese fue un reto que pensé durante mi tiempo para platicar con las comunidades de esta ciencia, que todavía se considera exótica, ¿verdad? En Guatemala teníamos ya un par de personas que trabajaban paleoecología. Lisette Pérez, por ejemplo, trabajaba ya bastante en la zona de Petén como paleoecóloga guatemalteca, pero habíamos tal vez, creo que 1 o 2 más que trabajábamos este tema. Hoy en día pues hay más, pero en ese año 2012 todavía era, bueno, ¿y esta ciencia qué es? ¿Verdad? Entonces, ese fue un gran reto, cómo abordar algo que no se ve, algo que no es obvio, ¿verdad? Que no es que uno recuerde, bueno, hace como 5 años fue este paisaje, hace 10 años, sino hace miles de años cómo fue este paisaje. En este proceso, una vez más, con el apoyo de muchas personas, pues comenzamos a descubrir cómo conectar ahora cómo mantener ese diálogo entre las ciencias de la Tierra y una realidad comunitaria. Y descubrimos la importancia de la historia cultural como un elemento fortalecedor de esa identidad cultural. Al aprender de la historia de los ancestros, eso fortalece mi identidad cultural presente. En estos paisajes de la ecorregión del Achua,
hace 3000 años existieron los mayas, establecieron ciudades que fueron exitosas en cuanto al manejo del paisaje, y eso fortalece mi identidad cultural. Y aprendimos eso en una serie de talleres que trabajamos entre el 2012 y el 2019. Y tal vez cuando les cuento esto, tal vez suena bastante simple para decirlo, pero quisiera expresar que fue un gran reto. Cómo platicar de microfósiles, algo que no se ve. Era cómo platicar eso en un taller comunitario. Entonces, pues una vez más poniendo mucha gente trabajando, conectando ideas, creatividad, pues logramos esto como un equipo de investigación. Se facilitó por estos factores. Comenzamos a colaborar con un proyecto arqueológico de Salinas de los Nueve Cerros, de una ciudad maya que se estableció hace 3000 años en esta región de la Choa. Y fue bastante interesante conocer que había arqueólogos gringos, chapines como son los guatemaltecos, y arqueólogos quechís, ¿verdad? Entonces, y al decir gringos, pues no es una forma despectiva. Cuando uno es exótico en una comunidad, a mí me han dicho gringo muchas veces, entonces no es una forma despectiva, sino habían arqueólogos estadounidenses, guatemaltecos y estudiantes de arqueología de las comunidades de la región de la Choa aprendiendo arqueología para terminar sus carreras en esa temática. Y para mí fue una gran motivación a regresar al país en el 2012, conocer eso. Y para ser sincero, fue uno de los niños que yo conocí en el año 2000, que me acompañaron varias veces a colectar escarabajos que estaban ahora estudiando estas carreras. Entonces, eso fue una gran motivación. Lo otro fue continuar el trabajo con líderes comunitarios que tenían esa visión conciliadora entre varios mundos, entre el mundo occidental y el mundo maya. Entre ellos, como les mencionaba, Ramiro Tosh y otros líderes que tenían esa visión, nos comprendían, bueno, ustedes biólogos han trabajado aquí por bastante tiempo y ahora están trabajando con estos microfósiles. Ok, entienden por qué lo quieren hacer y ayudarnos a transmitir esa idea en la comunidad. Y también por la creatividad de muchos estudiantes en la carrera de biología en la USAC y colaboración con muchos colegas también. Trabajamos y preparamos talleres. Muchas mentes trabajando juntas, pues se logra bastante creatividad colectiva a la hora de plantear estas temáticas complejas en un taller. Entonces, ¿qué pasó? En el año 2012 tuvimos un taller inicial sobre ciencias de la Tierra y fue una coordinación bastante bien organizada por muchos meses entre la academia y la comunidad. Trabajando con líderes comunitarios, como ya comentaba, con don Ramiro Tosh, logramos una invitación a toda la comunidad para que fuera representativo y toda la comunidad conociera, bueno, ¿y estos biólogos ahora qué están haciendo con esta visión nueva que dicen que traen? Como les comentaba, este año trabajamos con un curso de investigación aplicada en biología de la USAC. Preparamos por 3 meses aproximadamente ese taller. Y cada grupo de estudiantes tenía una actividad repartida en ese taller. Un comité de bienvenida, un comité de alimentación, un comité de presentación. Teníamos un montón de comités y éramos tal vez unas 40 personas trabajando el taller. Donde presentamos, por ejemplo, qué era un biólogo, presentamos qué era un microfósil, presentamos cómo extraer microfósiles para reconstruir la historia y cómo eso nos ayuda a aprender de la historia de los ancestros. Algo crítico para estos talleres que ya sabíamos en la etapa anterior, antes de irme para Canadá, era ese espacio de retroalimentación comunitaria. En un taller es importante tener ese espacio, ¿verdad? La mitad del tiempo los científicos hablan y la otra mitad se callan y escuchan, para escuchar la retroalimentación. Y justamente en esos talleres, pues se logra esa comunicación a la hora de contar con una traducción contextual. Y en este caso, don Ramiro Tosh tradujo casi todos nuestros talleres en estos años
Y como les comentaba, él comprendía nuestra visión y a la hora de traducir, pues lo hacía de forma contextual en la cosmovisión maya quechí. Entonces, en ese taller aprendimos que sí podíamos hablar de ciencias de la Tierra, de algo bien exótico, ¿verdad? Y fue la retroalimentación pues que recibimos. Aprendimos que sí podemos hablar de ciencia, podemos hablar de conocimiento y que existe la posibilidad de todo. A pesar de trabajar con temas exóticos, se puede platicar. Aprendí, por ejemplo, que si uno quiere platicar del planeta Marte y qué podemos aprender de eso en un taller comunitario, es posible, por ejemplo. Cualquier temática se puede platicar, ¿verdad? En ese taller del 2012 tuvimos pues motivación y retroalimentación de los líderes comunitarios y de la comunidad en general para continuar con la investigación de esos temas. He comentado esta anécdota al final de nuestro taller cuando fue la parte de la retroalimentación. Doña Juana, una líder comunitaria, se levantó y con voz muy fuerte comenzó a hablar en maya quechí. Y esto ya lo he compartido. Parecía que estaba enojada y mientras esperábamos la traducción yo escuchaba pedacitos y decía, bueno, parece que sí, parece que no. Pensábamos que nos iba a decir, bueno, estos temas no nos interesan, por favor, váyanse. Pero la traducción fue totalmente contraria a eso. Nos invitaron a seguir trabajando, a continuar. Les parecía interesante esa temática y aprender de esa historia. Estaba el nieto de doña Juana esa vez y nos comentó, me gustaría que algún día mi nieto pudiera ser un biólogo o un científico y les agradezco que ustedes vengan desde 8 horas de la capital hasta nuestra comunidad para platicar de estos temas. Y eso fue una gran motivación. Ese taller fue clave para continuar lo que hacemos haciendo hasta hoy en día. Entonces, en ese proceso estamos de sobrepasar ese reto académico, platicar del paisaje, de ese paisaje antiguo, de cómo cambian los paisajes y evolucionan, platicar de microfósiles, de las ciencias de la Tierra. Y en este proceso, acercarnos a una coproducción del conocimiento, es decir, a una definición de ambas partes del problema para producir conocimiento a partir de fuentes de conocimiento de sistemas distintos, que puede ser en este caso el científico y la ciencia local, cómo se compaginan para crear nuevo conocimiento. Y en nuestra experiencia no es un evento, sino es un proceso. Depende de cada país. He conocido otras personas que trabajan estos temas en Australia, por ejemplo, y lo han logrado en un mes, por ejemplo. Y para mí es así, ¿cómo lo hicieron? Es otra historia, otra situación contextual, ¿verdad? En nuestro proceso, pues ha sido de años para establecer este diálogo y aprender a hacer ciencia juntos con la comunidad. Entonces, después de ese taller, seguimos trabajando hasta el 2019. Fue una fase de trabajo, pero que continúa hasta hoy en día. Y fue cuando armamos este grupo de Ciencias de la Tierra y Soberanía Local, que cambió de nombre varias veces, pero siempre tuvo este nombre del Palotín, como le hemos llamado, en donde trabajamos muchas personas, muchas instituciones. Hicimos muchos talleres comunitarios, intercambiando conocimientos, ¿verdad? Fue una de las formas de divulgar los resultados de nuestras investigaciones. Colaboramos, como les digo, con muchas personas y me quedaría corto si comienzo a mencionar nombres porque son muchas personas, instituciones quienes colaboraron, Jardín Botánico, el Museo de Historia Natural y muchas más instituciones. Pero entonces en este contexto aprendimos a combinar ciencia actual como la ecología contemporánea o neoecología con la paleoecología, a establecer ese puente que nos puede dar una visión mucho más amplia de cómo cambian los paisajes. Entonces, por ejemplo, este es el listado de los estudios que comenzamos a trabajar, cómo se dispersa el polen como un microfósil y esporas de hongos para utilizarlos como indicadores paleoecológicos. Hubieron varias tesis involucradas en estos temas. Y son muchos nombres que si comienzo a decir uno, se me va a olvidar otro y no quiero pues quedar mal con las personas, pero Carla del Cid, Rosa Sunum, por ejemplo, estudio de las poblaciones de caoba
como una especie clave en el bosque tropical de lluvia y un área sagrado maya. Trabajamos este proyecto con el Jardín Botánico de la USAC. La caoba ha sido ampliamente talada en esta región. Cuando hice mis prácticas en el 99, en un mes talaron 1000 caobas y estuvieron a punto de quemar el rancho donde me estaba quedando con otros colegas biólogos. Entonces queríamos estudiar la situación poblacional de las caobas y ver si todavía eran las mismas caobas que los mayas sembraron o si esas caobas estuvieron presentes cuando la ciudad de Salinas de los Nueve Cerros también estuvo presente, porque las caobas son longevas y pueden vivir hasta un milenio, por ejemplo. Trabajamos aquí ya ciencias etnoecológicas de huertos familiares y la flora como fuente de combustible local. También trabajamos la historia del río Chixoy, donde hay una planicie aluvial en esta región de la Chua, entre Cobán e Ixcán, y una tesis aquí de Nora Machuca, que estudió la historia contemporánea de las últimas décadas de esa planicie aluvial. Y también tuvimos estudios de moluscos como indicadores de esa dinámica fluvial. Con Claudia Morales, con Mónica Cajas, trabajamos estos temas de huertos familiares, por ejemplo. También trabajamos temas contemporáneos de calidad del agua y bienestar social relacionados a monocultivos de palma africana en la ecorregión de la Chá, en colaboración con universidades de otros países como la de Toronto. Oscar Rojas estuvo trabajando en este tema, Anastasia Herbas, una colega canadiense, y por mi parte pues estuve trabajando en la paleocología de los últimos 6 milenios del paisaje de la ecorregión de la Chua, con macro y microfósiles, para aprender ese manejo paisajístico sofisticado de los pobladores mayas de Salinas de los Nueve Cerros, cómo les desarrollaron jardines forestales mayas. Contrario a la visión convencional que los mayas deforestaron, erosionaron y destruyeron sus paisajes. La evidencia reciente paleoecológica indica lo contrario, que los mayas imitaban los patrones naturales para desarrollar sus centros urbanos y centros agrícolas y forestales. La visión de monocultivo occidental se ha utilizado para extrapolar y ver hacia atrás cómo las sociedades ancestrales han desarrollado sus paisajes, y con esos lentes, con esa visión, se ha extrapolado que posiblemente lo hicieron de esa forma. Pero estamos aprendiendo que la cosmovisión ancestral mesoamericana es totalmente contraria y muy diferente a esta visión occidental. Por lo tanto, no podemos hacer una extrapolación lineal hacia el pasado. Y estamos aprendiendo mucho más de posiblemente cómo podemos mejorar el manejo de nuestros paisajes presentes y hacia el futuro. Estas son unas fotografías de lo que trabajamos. Estamos sacando núcleos de sedimentos para reconstruir paisajes de miles de años, para extraer microfósiles, siempre con acompañamiento de líderes comunitarios como don Ramiro Tosh y autoridades locales. Los alcaldes de las comunidades venían con nosotros a sacar los sedimentos, intercambiamos conocimientos, hicimos talleres en escuelas, platicando sobre la tierra en las escuelas. Aquí otras fotografías, aquí enseñando cómo usar una sonda Livingston para sacar núcleos, por ejemplo, hicimos en las escuelas, platicando de la formación de meandros abandonados en la dinámica fluvial del río Chixoy. Colectando sedimentos con alcaldes, líderes comunitarios y en talleres en múltiples ocasiones. Todo centrado con la paleocología de este lugar de Salinas de los Nueve Cerros. Esta fotografía es del domo salino que está en la ecorregión, que en una fotografía aérea se ve de esa forma. Es básicamente un cerro que tiene más o menos 100 metros de elevación sobre la zona de la Chua. Básicamente es un domo de sal, es un chinchón de sal, yo le llamo, donde los ríos erosionan y transportan la sal y forman este playón de sal que ven ustedes acá. Y en este centro fue donde se estableció la ciudad maya de Salinas de los Nueve Cerros. Este fue el epicentro urbano de la ciudad.
donde construyeron sus pirámides como centros ceremoniales y otros talleres para trabajar la sal por aproximadamente 2000 años. Esta ciudad estuvo aquí establecida 2000 años. Este es un mapa mostrando esa dinámica fluvial del río Chixoy en esta planicie. Aquí está circulado el domo de sal y todos estos círculos son meandros abandonados donde antes caminaba el río Chixoy. Y hemos buscado sedimentos en esos lugares, trabajando con las comunidades, caminando por kilómetros. Con don Ramiro caminamos bastante en estos lugares con sus hijos y con otras personas, aprendiendo de esa dinámica fluvial y cómo los mayas durante 2000 años aprendieron a convivir con esta dinámica paisajística, para nada estable en los últimos miles de años. También comenzamos a trabajar con un mapeo geomorfológico de las comunidades como un insumo para la toma de decisiones locales en el paisaje comunitario. Entonces hemos trabajado también esto y seguimos hasta hoy en día. Todavía no hemos concluido esto. Esto que les voy a presentar es la agenda última que trabajé en el último taller, el 12 de agosto del 2019, con las autoridades de una comunidad en esa región de La Chua, presentando lo que aprendimos durante esos años de trabajo. Le llamamos justamente un diálogo de conocimientos y de saberes, en donde la mitad del taller platiqué sobre los avances de nuestros proyectos y presentando lo que sabía, aprendió, y la otra gran mitad pues fue escucharlos a ellos para seguir trabajando juntos. Por ejemplo, como agenda teníamos esto, compartir esos aprendizajes de esos proyectos que ya les mencioné, platicar sobre cómo las sociedades modernas se relacionan con la naturaleza y cómo eso es contradictorio hoy en día, pero históricamente eso era compatible, y cómo rescatar ese legado cultural. Y para ello, pues la importancia de ese conocimiento y sabiduría ancestral maya, ¿verdad? Que todavía ellos poseen, ¿verdad? Muchos de los talleres ellos platicaron eso, que ellos saben cómo manejar el bosque, saben cómo cortar ciertos árboles y qué ceremonias se tienen que hacer para cortar un árbol, pero que no se puede hacer por el contexto sociopolítico y la tenencia de la tierra, ¿verdad? No pueden desarrollar sus paisajes de la forma que podría ser según su cosmovisión. Y pues fue ese diálogo comunitario, intercambio de opiniones. Platicamos sobre la historia de Salinas de los Nueve Cerros, esa riqueza mesoamericana en una cosmovisión milenaria. Platicamos sobre la caoba y la herencia cultural y el bosque maya, la historia del río Chixoy, con una lección de que la naturaleza siempre cambia. Los huertos familiares como un puente que conecta lo presente con lo ancestral. Ahí se representa ese legado cultural maya milenario. Platicamos sobre temas, cómo fue que Salinas se estableció hace 3000 años posiblemente, cuándo se abandonó, el por qué, cómo fue la ocupación durante 2000 años y cómo tenemos hoy en día los bosques de ese Parque Nacional Laguna La Chua. Posiblemente es un bosque que dejaron los mayas por haberlo manejado según principios agroforestales que aprendieron por miles de años. Platicamos, por ejemplo, cómo se formó ese chinchón de sal que les platicaba, ese domo de sal, posiblemente porque hace millones de años había un mar epicontinental en esa región de La Chua, y la acumulación de sales por miles de años, millones de años, pues quedó sepultada eventualmente por sedimentos continentales y eventualmente pues por fracturas tectónicas floreció este domo de sal. Y platicamos de eso en este taller con los comunitarios, con las autoridades, de cómo cambia ese paisaje a una escala mucho más amplia y cómo se van formando esos sedimentos marinos y se encierran adentro de un contexto continental. Para explicar, bueno, tenemos ese domo de sal hoy en día por este proceso de millones de años, y por ello fue que los mayas fundaron una ciudad en ese punto, ¿verdad? Esta es otra versión que presenté en ese taller, cómo ese domo de sal florece por fracturas tectónicas
y por ser de menor densidad, florece superficialmente y forma ese lomo de sal. Entonces, aprendimos que es posible platicar esos temas complejos. Personalmente, para mí sí era un reto, ¿verdad? Poder hablar de algo que no es evidente en una escala ecológica, ¿verdad? Entonces, pues actualmente nos encontramos en una pausa por la pandemia. No hemos logrado ir otra vez a la ecorregión. Estamos en esta fase preparando material educativo comunitario. En ese último taller hubo una solicitud de las autoridades locales para preparar murales de la historia local y regional. Por ejemplo, están armando un centro comunitario, pidieron que si podíamos ayudarlos a preparar murales gigantes, contando toda esa historia comunitaria. Y eso para mí fue muy emocionante. Estamos todavía bajo la búsqueda de fondos para poder preparar ese material. Queremos continuar pues con estos proyectos, con esta fase. Estamos en esta pausa, reorganizando el equipo de investigación, ¿verdad? Todos los colegas pues seguimos en comunicación, quienes trabajamos, y hay potencialidad pues para continuar, pero estamos ahorita en esta interfase. Y pues hay muchas lecciones para aprender, y eso es lo que hoy pues les compartí en esta pequeña presentación. Pues nada más les quiero dar las gracias, y como dice Maya Kekchi Banchosh, por su atención. Y por favor, preguntas, comentarios, bienvenidas para seguir platicando. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Miguel, entonces si damos paso a los comentarios, preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Híjole, a mí también me estaban saliendo ya cada vez más preguntas, más preguntas. Pero bueno, primero vamos a dar paso a las preguntas que vienen del Facebook. La Rosa Rivera, un comentario y una pregunta. Fundamental las ciencias de la tierra y la comunidad. Entiendo que vives en Canadá. ¿Cómo le haces para seguir con tu trabajo comunitario? Sí, esa es una buena pregunta. Tal vez algo que no comenté. Durante el 2012 hasta hasta el presente, todos estos años que estuvimos trabajando, que les comenté, viví 6 meses en Guatemala y 6 meses en Canadá. Y digamos, a pesar de siempre estar lejos 6 meses, pues se lograba continuar ese trabajo comunitario, porque trabajábamos en un gran equipo. No era solamente mi persona trabajando, sino éramos un gran equipo. Y por eso se aseguraba esa continuidad. Y se logró, a pesar que pues yo no estaba presente en Guatemala. Y es así hoy en día, pues como se logra esa continuidad. Como les comentaba, tal vez un par de veces por el WhatsApp todavía platico con las autoridades locales de esta comunidad, con personas del Parque Nacional Laguna del Achua. Y siempre pues los colegas en Guatemala, cuando yo no he estado, pues continúan con ese trabajo. Pero como les comentaba, desde la pandemia pues no hemos logrado continuarlo, ¿verdad? Por otras prioridades para financiamientos que son más urgentes hoy en día. Pero este año estamos buscando cómo conseguir financiamiento para preparar ese material educativo y así como hacemos este foro internacional, también preparar material audiovisual para las comunidades, para que tengan videos de estas presentaciones traducidas a Maya Kekchi, por ejemplo. Gracias, gracias. Tenemos otra pregunta. Roberto Sanginés García, muy interesante el trabajo. ¿Cómo relacionar la paleoecología con la tecnología agrícola de los mayas que ha persistido por miles de años? Sí, gracias por la pregunta.
Sí, por ejemplo, hoy no presenté los resultados de las investigaciones pues, con ese detalle, pero el registro polen fósil nos cuenta esa historia. En la ecorregión de La Chua, en donde colecté estos núcleos de sedimentos, fue afuera de ese centro urbano donde les mostraba este domo salino. Como les mencionaba, también traté de colectar sedimentos en la planicie aluvial, pero llegué solamente a 600 años antes del presente. Por lo tanto, no logré traslapar los sedimentos a la presencia de la ciudad, como para poder reconstruir prácticas agrícolas en la planicie. Pero afuera de la ciudad, en los sedimentos de la laguna que está dentro del parque, en las orillas, en los pantanos, colecté sedimentos que datan hasta 6.000 años antes del presente. Y el registro polen indica que no había actividad agrícola. No encontré polen de maíz, por ejemplo, sino que solamente polen de árboles y de arbustos, que hoy en día conocemos que los mayas usan para comida, medicinas, para rituales, para construcción, etc. Un jardín forestal maya, básicamente. Se contrasta esa asociación vegetal porque dominan árboles que son de dosel cerrado y otros arbustos como de la familia Solanaceae, chiles, tomates, por ejemplo, que requieren un espacio semiabierto para su desarrollo. Entonces, ese traslape de polen semiabierto con polen de vegetación cerrada indica esa coexistencia de espacios que sugiere un jardín forestal maya, que persistió hasta que la ciudad se abandonó hace 8 siglos. Entonces, de esa forma, pues hemos logrado aprender cómo los mayas sí, digamos, utilizaban su paisaje según las condiciones paisajísticas. Es decir, afuera de ese centro urbano, pues era un sitio forestal. No era una zona agrícola porque no había polen de maíz. Y estamos con esa búsqueda de sedimentos antiguos que lleguen a más de 1000 años para reconstruir la actividad agrícola en la planicie. Y como les decía, solamente 6 siglos hemos llegado, entonces cuesta un montón extraer sedimentos en la planicie aluvial. Entre 5 estamos, pero cuesta perforar los sedimentos, pero tenemos, ojalá logremos llegar más allá de 1000 años. Gracias. Néstor Vélez Catalán, muy buena presentación. Felicitaciones. Una pregunta. ¿Dónde se podrían ubicar en términos teóricos las raíces de la paleoecología? ¿En la biología o en la ecología política? ¿Y en qué contextos ha tenido impulso? Saludos desde Ciudad de Guatemala. Ok, vamos a ver. ¿Dónde podría ubicar en términos teóricos las raíces de la biología? A ver si entiendo bien esta pregunta. Desde la ecología política, por ejemplo, a mí me motiva mucho aprender de ese legado cultural maya, ¿verdad? Que contradice cómo se desarrollan los paisajes industriales de hoy en día. Son totalmente contrarios a procesos que encontramos en la naturaleza. Los mayas tenemos más evidencia que en las diversas regiones de Yucatán, Petén, Copán, de la Chua, imitaban ese proceso espacial amontonado que encontramos en la naturaleza. No es el patrón que hoy tenemos en día, que es uniforme y continuo de monocultivos, de deforestación, sino sabemos que la forma en la que sus paisajes eran desarrollados era una forma parchada, en la que tenían centros agrícolas en una matriz boscosa. Igualmente, sus centros urbanos, con los últimos estudios que se hacen en Tikal con LiDAR, donde rastrean con láser cómo eran los centros urbanos, se sabe que no era un centro urbano como es hoy en día, que es la ciudad que crece y crece y crece y crece. No, eran centros urbanos en una matriz boscosa, espaciados, amontonados, pero no centralizados. Entonces, eso a mí lo combino paleoecología con ecología política para traer del pasado lecciones culturales ancestrales que funcionaron por miles de años, que simplemente nos está diciendo la forma en que hoy en día desarrollamos nuestros paisajes agrícolas no funciona
y se tienen que mantener artificialmente con fertilizantes excesivamente aplicados y con pesticidas. Y eso pues explica mucho de por qué estamos entrando a un posible antropoceno, como se ha discutido, en el que no compatibilizamos el manejo paisajístico con la naturaleza. Entonces, este caso de Salinas de los Nueve Cerros estuvieron presentes por 2000 años ahí. Solamente pensemos, una ciudad, 2000 años. Todo lo que se puede aprender. Y el motivo del abandono fue una conexión con el colapso sociopolítico del clásico terminal maya. Un periodo clásico que dominó un patrón de gobernanza centralizado, que eventualmente colapsó. No fue un colapso demográfico, ni tampoco por una sequía, por ejemplo, como se ha platicado, sino fue un colapso sociopolítico. Pero paralelamente manejando su paisaje con estos principios sofisticados de cómo funcionan los paisajes. Muchas gracias. Roberto Sanginés García, el sistema Milpa incluye una gran diversidad de especies vegetales y también desarrollaron sistemas de conservación de alimentos que les permite subsistir hasta la siguiente temporada de cosechas. Ese es un comentario, ¿no? A mí me surge también la duda, entonces, si ya has realizado estos trabajos y donde estaba entonces ausente esta parte de la milpa, entonces, ¿a dónde tenían ellos que trabajar pues la parte agrícola si no estaba contiguo a sus centros urbanos? Sí, digamos, en ese mapa que les mostraba, este domo salino está justamente en las orillas de esta planicie del río Chixoy, que justamente son los suelos más profundos. Entonces, ahí es posiblemente donde desarrollaron la parte agrícola, ¿verdad? Y en las afueras, en donde es suelos menos profundos, roca kárstica como roca madre, por ejemplo, en esa zona tiene mucho sentido desarrollar manejo forestal, ¿verdad? Con arbustos, árboles, etcétera, recreando esa estructura vertical y horizontal de pues, de los bosques. Entonces, afuera de la ciudad, en este caso, pues un manejo forestal. Y en el centro de la ciudad, cercano a la planicie, es donde esperaríamos, con una hipótesis de investigación, encontrar la evidencia agrícola, que por el momento, como les contaba, solo hemos llegado hasta 600 años antes del presente. Necesitamos perforar tal vez 6 metros, hemos llegado a 1,5 metros y necesitamos llegar mucho más profundo para llegar a esa temporalidad, para evidenciar que sí fue la hidra donde sembraban su milpa. No sé si eso responde a tu pregunta, Miguel. Sí. Bueno, yo tengo varias preguntas, pero no sé si Tere quiere también realizar algunas preguntas antes. Por favor. Antes que tú sigas. No, pues yo tengo un comentario. Bueno, me encantó tu presentación y me encantó que mencionas una características que no se consideran con frecuencia en estos estudios y que es pues del señalamiento de la importancia de los líderes comunitarios, ¿no? El acercamiento con los líderes, que tú dices, tuvieron una visión conciliadora entre mundos, o sea, reconocer lo diferente, reconocer que hay diferencias entre ustedes que llegan con cierta intención y ellos. Sin embargo, esa intención conciliadora fue lo dominante y eso está muy bien, no solo reconocerlo, anotarlo, mencionarlo y valorarlo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y finalmente son cualidades humanas, ¿no? Que pues sabemos en este tipo de áreas, disciplinas de estudio, no siempre se encuentra, pero es muy importante. Y dijiste otra cosa muy bonita,
que hubo una creatividad comunitaria. Eso también estuvo padrísimo porque es otra cualidad humana que tú observas, anotas y que a la hora de sumar a las personas y a las personalidades, se potencia, ¿no? Se potencia el resultado finalmente en beneficio de este conocimiento en retroalimentación. Entonces, y tú lo mencionas como una coproducción de conocimiento, también me encantó. Entonces, bueno, yo te felicito por esa visión que tal vez sin querer, sin ser el intención primera de tu estudio, logras rescatar estas cualidades humanas que son las que realmente llevan al éxito, ¿no? De este estudio. Y bueno, concluyo un poquito de que la humildad que se nos metía el chip a los estudiantes de hace 30 o 40 años, decían, es que ustedes no saben todo, nos decía el maestro Hernández Xolocotzi, ¿no? Es que ustedes no, o sea, olvídense, ustedes no saben. Ustedes van a ir a aprender de esta gente que sí sabe manejar los recursos, que sí sabe cómo funciona el ambiente. Entonces, ese chip de humildad que se nos ponía, ahora cambia a este concepto de coproducción del conocimiento. Entonces, eso implica que estamos no solo yendo con humildad, sino reconocer que hay saberes tan importantes en ciencia popular porque es la práctica del día a día, ¿no? Entonces, eso a mí me parece muy valioso de tu trabajo, único, yo diría, no lo había encontrado de esa manera, te felicito mucho por eso. Y bueno, por otro lado, pues, lo del policultivo o lo de estos parches de bosque como cultivo, pues eso sí está muy reconocido desde el doctor Gómez Pompa, el doctor Alfredo Barrera, el doctor Víctor Toledo, en toda la zona maya. Y sí, está muy bien documentado. Y como ejemplo, pues te cuento que acá en el CICI, en el Banco de Germoplasma, tenemos una colección de especies alimenticias de la cultura maya, nativas de la región. Y te cuento que el 80% son árboles que tienen un fruto comestible. Entonces, esta idea de las herbáceas comestibles es una idea europea, totalmente, porque ellos no tienen la cantidad de árboles comestibles que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, y de allá también viene la idea del monocultivo y del el jardín con pasto pelón, porque es lo que les crece a ellos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que estemos cambiando también la visión a partir de reconocer esta ciencia en las etnias locales, ¿no? Y bueno, del maíz no sé si vas a encontrar, se hará muy interesante cuál es el horizonte más lejano que encuentres, porque pues el maíz migró del centro de México hacia esas regiones y hay que ver cuántos miles de años se tardó en llegar allá. Eso será muy interesante. Y bueno, la pregunta, ahora sí, la pregunta tiene que ver con los escarabajos que mencionaste. Me parece tan importante el trabajo que hacen los escarabajos y a la luz de que queremos reducir contaminantes hoy en cualquier sistema agrícola, por más nativo que sea, y está evaluado económicamente la aportación de la fertilización que logran los escarabajos, ¿no? Allá en el Parque Científico yo veo 3 especies, pero me gustaría que nos contaras un poquito más de este punto. Creo que es muy importante. Pues muchas gracias por la retroalimentación, muy motivante escucharlo, me da mucha energía más para seguir trabajando.
tengo mucho para comentar de lo que me dijo. Desde estudiante, en mis 20 años, joven, que llegaba motivado a estos sitios con mi libro, yo sé del bosque, yo sé de huellas, y a la hora de identificar las huellas, era un shock de humildad. Esta es huella de un jaguar. Y mi amigo Maya Kichi, don Carlos, no, 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 este es un perro. ¡Ah! Y una gran vergüenza. Y así muchas veces. Y todos esos golpes me fueron enseñando, Carlos, vos no sabes nada acá. Y justamente lo que ya comentaba, fue una gran universidad comunitaria. Ellos han sido mis maestros de humildad, de conocimientos, y pues muchas gracias por esa retroalimentación. Con esto de los escarabajos, pues yo trabajé por muchos años con escarabajos desde el año 96 hasta el 2002, 2003, con Ennio Cano, con el colega que les mencioné, que acaba de fallecer lamentablemente, muy tristemente. Eh, Aprendí mucho de los escarabajos también, cómo son claves para ese reciclaje de la materia orgánica, cómo funcionan en los paisajes. Y sin ellos serían los paisajes totalmente distintos. Ellos son más competitivos que las moscas, por ejemplo, cuando hay excremento. Yo presencié muchas veces bajo el bosque, había una tropa de monos araguates y ¡pa! Caía el paquete de excremento. Muchas veces estuve cercano a que me cayera, pero muchas veces vi cómo caía y me quedaba esperando. Y poco a poco, a los segundos o al minuto, comenzaban a llegar los escarabajos, los más chiquitos. Y aterrizaban, cortaban su pedazo y rodaban su pelotita y se iban. Y así comenzaban a llegar el montón de especies, desde las más chiquitas, las medianas, hasta las más grandes. A los 20 minutos, contaba el tiempo, llegaban las más grandes. ¡Guau! Volando, cortaban su pedazo y se iban. Y descomponían ese excremento rapidísimo. Mucho más competitivo que las moscas, como les comento, ¿verdad? Reducen estas poblaciones plaga, ¿verdad? Entonces, lo que trabajé básicamente en la tesis de maestría fue comparar ese patrón de perforación que se le podría llamar, que es una parcela de milpa rodeada de bosque, contrastada con el extremo que ahí platicamos, que sería un monocultivo de milpa rodeando un fragmento de bosque. Y comparé las diversidades de las especies, grupos funcionales, etcétera, y sí contrasté la hipótesis que justamente en ese patrón de perforación pues se mantiene mucho más la cantidad de las especies de escarabajos, mucha mayor diversidad de rodadores, de cavadores, etcétera, y por lo tanto pues tener ese bosque rodeando este sistema agrícola pues sí trae no solamente descomponedores, sino que polinizadores, depredadores, reduce la erosión eólica, mantiene la humedad, secuestro de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estos escarabajos, estos bichitos, pues me enseñaron mucho. A partir de ellos, a poder ver mucho más dentro del bosque. Y sí, trabajé eso bastante y hace poco presenté una plática sobre estos escarabajos en Guatemala también a esa distancia. Y sí me motivó mucho tal vez a recontinuar o buscar un estudiante que quisiera trabajar allá en Guatemala esta temática. Y justamente Ennio Cano, el 12 de febrero, dio una plática en línea y comentó mi tesis de maestría. Y me sentí muy honrado, que dijo que sería importante repetir este estudio. Entonces, pues, ojalá se pueda continuar ese tipo de estudio. Gracias. Ojalá, gracias. Es paz, Miguel. Gracias, 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 híjole. Pues yo tendría 3 preguntas que sería como con base en toda la plática, ¿no? Una, el Carlos Avendaño, el doctor Carlos Avendaño, ¿qué le recomendaría a Carlos Avendaño, del biólogo de la conservación que entró en el 99? ¿Cuáles serían los consejos que les darías a todos aquellos estudiantes, a todos aquellos, pues ya sea de biología o que quieren trabajar con
comunidades. Esa sería una primera pregunta. La siguiente pregunta sería, bueno, dado que tú estuviste también, bueno, la Choa es un área natural protegida, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta los manejadores de las áreas naturales protegidas en cuestión de la retroalimentación que les pueden dar las personas, los pobladores de las comunidades, ¿no? Esa sería una segunda pregunta. Y la última pregunta es, dado que ustedes también, híjole, estuvieron tanto tiempo y decías que ellos ya se apropiaron pues bueno, de todo el proyecto. ¿Qué ha sido como lo que trascendió el proyecto? Es decir, ¿cómo te das cuenta que sí hay una apropiación por parte de las comunidades de la paleoecología, de la ecología, de la conservación? ¿Cómo te diste cuenta de que sí lo están agarrando, ¿no? Esas serían mis preguntas. Ok, perfecto, gracias por las preguntas buenísimas. Pues si viajara en el tiempo y fuera al año 98 y me encontrara con Carlitos Avendaño, yo le diría, Carlos, platicá, antes de hacer tu muestreo, etcétera, platicá mucho más de cerca con la comunidad, platicá con los líderes, conocer la perspectiva de todas las personas, ¿verdad? Porque, una vez más, ellos son los expertos en el área, ¿verdad? Por ejemplo, a la hora de diseñar eh, el muestreo de investigación, la hipótesis de investigación, desde ese momento y tal vez siendo pasos atrás a definir un problema, ofreciendo, bueno, yo soy un científico y estas son mis capacidades y tengo estas motivaciones. Y eso en un taller, en un diálogo, para poder plantear en conjunto un diseño de investigación. Es decir, hacer un codiseño, ¿verdad? Que tal vez parcialmente sí nos ayuda a hacer nuestras tesis, ¿verdad? Pero bilateralmente también puede contribuir a dar una respuesta o una retroalimentación de cómo se desarrollan las prácticas agrícolas hoy en día, que son un híbrido entre lo ancestral cultural y lo contemporáneo, ¿verdad? Por como pasó en La Choa, un sitio posguerra, en donde fueron forzadas las comunidades a hacer sus comunidades en rejilla, no el paisaje contemporáneo, no el paisaje cultural que ellos tenían antes, disperso, sino que los centralizaron. Entonces yo le diría a Carlos Avendaño, de hace más de 20 años, presenta tus ideas, presenta tus diseños de tesis, qué querés hacer. Y los comunitarios te pueden dar una mejor idea de dónde trabajar, por qué hacerlo. Porque muchas veces me tocó, a pesar que pedí permisos y que hice un taller con cierta perspectiva, muchas veces me tocó caminando en un bosque, en una milpa, siempre con un comunitario, sacaba mi mapa, sacaba mi brújula. Y si un comunitario me miraba, se quedaban pensando que yo era alguien del gobierno que les venía a decir, aquí se acabó su tierra, tienen que pagar, etcétera, todo esto. Y fueron cosas que fui aprendiendo pues poco a poco, fuertemente, digamos. Claro, explicaba, había la traducción, etcétera, y pues se lograba aliviar eso, pero digamos, ¿por qué no plantar esa tesis, ese protocolo, ese problema desde el inicio con la comunidad? Y ellos siendo los expertos, pues van a fortalecer esa investigación de una forma pues mucho más amplia, 1000 veces mejor. Y eso sería tal vez en parte lo que podría decir, ¿verdad? Contar con esa coproducción del conocimiento que se inicia desde la definición del problema, ¿verdad? Que uno puede presentar, bueno, yo veo el problema de esta forma, ustedes cómo lo ven, y comenzar un diálogo para codefinir ese problema, luego cómo implementar la investigación y cómo venir con una solución a ese problema.
Entonces, eso sería lo que idealmente yo me podría retroalimentar de hace más de 20 años. No sé si eso brinda una respuesta. Ok, perfecto. La segunda pregunta era sobre la conservación, de cómo la administración de un parque nacional podría tomar en cuenta ese paisaje que está alrededor de estas zonas de conservación. Era eso, ¿verdad? Sí. Entonces, Y tomar en pues, cuenta a los comunitarios, ¿no? ok. Pues básicamente este Parque Nacional Laguna La Chua tiene una herencia, un legado de conservación occidental, como se estableció este parque Yellowstone a finales de los 1800, en el que todo se estaba destruyendo por una deforestación masiva, extracción de leña, etcétera. Entonces, ciertas personas con esa visión conservacionista pidieron a los gobiernos: este polígono, protejámoslo para que no se destruya todo. John Muir y otras personas. Y a partir que se define Yellowstone, es un legado para todo el mundo, hegemónico de cómo armar un parque nacional. Y esto sucede pues en el Parque La Chua. Estaban armando la franja atravesal del norte como una carretera para extraer petróleo y se topan con la laguna de La Chua. Y que esta compañía que estaba armando esta carretera dice: qué laguna más hermosa, armemos un polígono de 10 por 10 kilómetros alrededor para protegerla. Y siguieron con la carretera. Esa fue la decisión para armar este parque, sin consultar a las personas alrededor, sin saber cuál era la historia, nada de nada, solamente así. De hoy para mañana, aquí hay un límite, y si cruzan este límite y cortan algo, pueden ir pues a la cárcel. Y eso es un shock cultural en el paisaje comunitario, ¿verdad? En el que los mayas quechís, cuando dicen yo soy, dicen yo soy de la tierra, laín, yo soy de la tierra, y eso es un shock. Ya no puedo yo caminar donde yo caminaba antes, no puedo ir a sacar madera donde antes yo sacaba madera, etc. Entonces, yo recomendaría, y eso es lo que hemos tratado de ir trabajando, ampliar esa visión de conservación convencional a una visión en donde los humanos no somos antagonistas a la conservación, ¿verdad? Y que esta visión occidental que aísla parques, ¿verdad?, como islas genéticas en un océano de monocultivos, que al final, en el largo plazo, va a lograr solamente la extinción de esas islas genéticas. Entonces, si un parque se establece con un diálogo y una coproducción o un codiseño de esa área protegida, en el que hoy en día pues sí tienen un gran valor porque todo se ha deforestado, todos son monocultivos, entonces hoy en día sí son importantes esas áreas, pero qué mejor que se logre un continuo paisajístico en el que se reconozca las actividades culturales, agrícolas y forestales de los comunitarios como contribuyentes a la conservación. Porque si vemos la diversidad que ellos tienen en sus huertos familiares de hoy en día, tienen una gran diversidad de plantas, como ya mencionábamos. Tienen 150 plantas dentro de sus jardines, dentro de sus huertos. Y la mitad, por lo menos, son del bosque. Entonces, son centros de conservación biocultural alrededor de estos parques que funcionan simplemente porque las personas necesitan esos huertos y porque es su visión cultural. Ahora, si se reconociera eso, digamos, se amplía esa visión continua de ese paisaje en el que ya no está fragmentado ni aislado, sino que es continuo. Y pues los humanos no somos antagonistas a esa diversidad. Lo que ya mencionábamos, que se conoce de hace mucho tiempo, pero solo hasta hace poco se ha reconocido. La gran diversidad de la Amazonía, por ejemplo. Hoy se sabe que tiene mucho que ver la ocupación humana de hace 5.000 años. Formaron estos suelos de terra preta, de tierra negra, que era básicamente material vegetal carbonizado, y eran parches desde 5 hasta 500 hectáreas, donde sembraban sus jardines forestales y sus policultivos.
al dejarlos hoy en día, esos son centros de diversidad que explican la gran diversidad en la Amazonía, no como un bosque virgen que nunca fue perturbado, no, por una influencia cultural milenaria. Y muchas de las especies que son hiperdominantes en la Amazonía son domesticadas en su mayoría. Y eso mismo tenemos en los bosques de Mesoamérica. Pero entonces, tenemos evidencia que los humanos no son antagonistas con la conservación de la diversidad, que es lo que plantea esta visión occidental, ¿verdad? Tan drástica de blanco y negro. Aquí conservamos y afuera podemos destruir y deforestar y hacer de todo. Entonces, eso es lo que recomendaría, esa visión más integral y horizontal, en que todos los grupos culturales pueden contribuir a esa conservación. Esa es la segunda pregunta, ¿verdad? Ok. Y la tercera era, bueno, ¿cómo me di cuenta? ¿Cuál es esa retroalimentación? ¿Verdad? Para darme cuenta, bueno, esto sí está funcionando, ¿verdad? Y que me haya motivado y que diga, bueno, sí se han apropiado de este proceso. Por ejemplo, este taller del 2012, para mí y para todo el equipo fue crítico, en el que presentamos esta propuesta de ciencias de la Tierra y que los líderes nos hayan dicho, por favor, sigan trabajando eso. Los invitamos a que sigan trabajando. Esa fue una primera, digamos, fue un primer indicador, ¿verdad? De que estas ideas, bueno, sí las vemos como ventajosas y enriquecedoras. Durante esos años que estuvimos trabajando, desde el 2012 hasta el 2018 o 19, eventualmente llegamos a sentarnos y dialogar. Bueno, ¿qué podemos trabajar juntos? Y fue uno de los primeros espacios en donde la comunidad nos dijo, bueno, don Carlos, con todas las personas que usted trabaja, queremos seguir trabajando. Nos interesa si por favor puede conseguir financiamiento para trabajar este proyecto. Para mí eso fue así, fue un momento que dije, bueno, ellos ya nos están solicitando que trabajemos, ya no solamente somos nosotros con nuestras ideas locas de ciencia de la Tierra, sino ya fue una solicitud comunitaria para continuar. Esa vez fue a partir de un taller que trabajamos con una ONG que ya lleva años trabajando con comunidades en la Sierra de Chamán, cerca de Cobán, en Guatemala, en donde las comunidades mayas trabajan sus cultivos de una forma orgánica, donde se abastecen primeramente. No van con el mito de la exportación para vender cacao afuera, no. Primero siembran para tener su soberanía alimentaria y van con esos círculos concéntricos. Primero comemos, si nos sobra, vendemos al vecino, si nos sobra, vendemos a la comunidad, etc. Y así se van expandiendo. Entonces, invitamos a esta organización y dieron un taller ahí en La Chua. Y fue todo un día de aprender a cocinar con plantas que tienen en sus huertos. Entonces fue un día buenísimo, comimos súper rico con recetas mayas. Al final de ese día, pues tuvimos el gran cierre del diálogo, etcétera, y fue que las autoridades y las personas claves nos dijeron en esta comunidad, bueno, tenemos que seguir. Y pues en esa fase es la que estamos. Y en el 2019, cuando visité por última vez y di este taller, fue que me pidieron, bueno, don Carlos, queremos material educativo porque nos interesa todo esto. Podemos construir murales gigantes. Y me decían, pero gigantes, me decían. Y pues eso fue muy motivante, en el que ellos miraban este material científico no como exógeno, sino que, bueno, esto también es nuestro. Esa fue la forma como yo la observé, ¿verdad? Donde ellos queremos este material para que los niños aprendan que hace millones de años aquí hubo un mar y que por eso se formó este domo de sal. Entonces, digamos, eso es en lo que estamos
tiene sus desventajas, a pesar de que tengo en WhatsApp pues, personas de la comunidad y chateamos, tiene sus desventajas ahora pues estar lejos y con esto de la pandemia no darle continuidad como quisiéramos, ¿verdad? De no visitar, pues sí puede ser como un poco que genera ansiedad y preocupación. Bueno, este es un proceso que tiene que seguir, pero entonces eh, es un trabajo con muchas personas y pues mantengo esa conexión lo más que se puede en estos tiempos críticos, ¿verdad? Para darle continuidad. Pero respondiendo a esta última pregunta, pues esa fue esa petición, que siguiéramos trabajando juntos. Gracias, Miguel, por esas preguntas, están buenísimas. Pues muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Pues aquí hay saludos de Alba Rosa Rivera, la Asociación de Egresados de la UNAM en Yucatán, Gaby Martínez, Alejandro Gutiérrez, Abigail Aguilar también, que muchas felicidades. Pues gustó bastante la ponencia, ¿no? No sé si tengas algo más, Tere, alguna pregunta más. Pues no, yo pienso que ha sido muy enriquecedor. Si no hay más preguntas del público, pues yo te agradezco muchísimo, Carlos. Agradecemos todos al doctor Carlos Avendaño. Y bueno, quiero agradecer especialmente a la doctora Alba Rosa Rivera que nos felicita, gracias. Y a la doctora Abigail Aguilar, me encanta por la trayectoria que ella ha tenido en la etnobiología en México, muy importante, y que nos acompaña en esta ocasión. Muchas gracias por las felicitaciones. Pues parece que no nos queda más que agradecer mucho la conexión desde Canadá, muy enriquecedora. Es una de las ventajas que hemos encontrado en medio de todas las desventajas, ¿no?, que nos ha tocado enfrentar. Y bueno, estamos muy contentos por todo lo que hemos ampliado nuestro panorama de saberes el día de hoy. Y invitamos a todos nuestros asistentes para que se unan con nosotros el último jueves de cada mes, en donde tenemos alguna otra interesante novedad en el diálogo de saberes en torno del patrimonio biocultural. Y no solo de México, sino de muchas otras partes de nuestro mundo biocultural ahora. Muchísimas gracias a todos y a nombre del Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos las gracias tanto al ponente como a nuestros asistentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Tere. Nada más había una pequeña pregunta nada más antes de irnos, de Rocío Ruénes Morales. Muy interesante la ponencia. La pregunta es, ¿esta metodología utilizada para la región maya de las zonas altas se puede replicar para los mayas de las zonas bajas como es en Yucatán? Sí, creo que sí. En México, en Yucatán, en Quintana Roo, en Chiapas, pues hay investigación paleoecológica liderada por Gerald Sleve, ¿verdad? Entonces, pues se tiene ese material, digamos, como para compartir la historia cultural con las comunidades mayas de Yucatán. Y, digamos, se puede establecer ese puente entre las ciencias neoecológicas y etnobiológicas con la paleoecología, como hay un continuo. Entonces se puede brindar desde esa perspectiva y plantear procesos, como ya comunicábamos, de coproducción, ¿verdad? Que podemos trabajar juntos, ¿verdad? Para plantear planes de manejo soberanos del paisaje comunitario. Y creo que se puede hacer. Tienen todos los elementos.
Pues muchísimas Excelente. gracias, Carlos. Gracias. Excelente, gracias. Pues una disculpa a Rocío Ruénes, los chats tardan en entrar, de repente entran muy lento, pero qué bueno que entró y qué bueno que nos acompaña. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos despedimos en esta ocasión. Muchísimas gracias a todos y los esperamos el último jueves del mes de abril. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.